Vamos a hablar de Ahora problemas sí, medioambientales, ¿vale? Vamos a partir hablando de la famosa termorregulación, que es clave que entendamos los procesos fisiológicos que sufre el cuerpo humano para entender cómo se va a comportar. Y la termorregulación es el proceso que genera el cuerpo para regular la temperatura corporal. Y es que, obvio, el organismo detecta cuando la temperatura corporal cambia, este se puede elevar o bajar, y con ello las terminaciones nerviosas se activan, los famosos termorreceptores, y se activan los mecanismos compensatorios para tratar de enfriarse o abrigarse dependiendo del caso. ¿Ya? Que, por ejemplo, se utiliza cuando tenemos, por ejemplo, calor. Sudamos, ¿no es cierto? Sudamos. Otra de las cosas que se utiliza, que es un mecanismo compensatorio del cuerpo humano cuando tenemos calor, aumenta la frecuencia respiratoria. A través de la frecuencia respiratoria, ese intercambio gaseoso, intentamos enfriar el cuerpo a través de una respiración de aire helado. Por otro lado, cuando tenemos frío, dentro de las primeras cosas que se hace es que los pelos se erizan, ¿no es cierto? Todos los pelos se levantan. Lo que genera eso es generar una capa de protección para disminuir la pérdida de calor. Y cuando ya se empieza a descompensar el cuerpo, empieza a tiritar, ¿no es cierto? Los famosos escalofríos, que son estímulos a través del sistema nervioso que lo que buscan es abrigar el cuerpo. Vamos a partir hablando por las lesiones por calor. Y acá un dato clave, la temperatura corporal normal es de 36,8 centígrados. Alguna literatura dice que es 36,5, 36,6, 7,8. Chiquillos, de 36,5 a 8 es la temperatura normal. ¿Ok? No nos vamos a complicar por un número más, un número menos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Es importante, antes de entender las lesiones por calor, entender los mecanismos que tiene el cuerpo para perder el calor corporal. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, la conducción, cuando entra a contacto con un objeto más frío, como lo puede ser el piso. Otro es la radiación, que es el calor que de por sí emitimos, esta energía que se irradia hacia afuera que se genera como por ejemplo como una estufa que irradia calor, ¿no es cierto? Otro mecanismo que tenemos es la evaporación a través del sudor, que botamos líquido para enfriar el cuerpo y este que se evapora. La respiración también. A través de la respiración botamos calor. Ya este intercambio gaseoso genera pérdida de calor. Y por último tenemos la convección, que es cuando tenemos contacto con fluidos, como lo es el agua o el aire. A través de todos estos mecanismos perdemos el calor y esto va a ser datos clave para actuar cuando tenemos casos de hipotermia o hipertermia. Cómo se pierde calor y cómo, a través de cómo entendemos la pérdida de calor, podemos evitar esta misma o favorecerla. Acá tenemos, por ejemplo, lo que nos comenta, ¿no es cierto? La sudoración es un mecanismo de compensación de un shock compensado, ¿no es cierto? Para alivianar. Y cuando nuestros cuerpos se ve sobrepasado por la temperatura corporal, le vamos a llamar hipertermia, donde la temperatura corporal aumenta a 38 grados, hasta un estado de fiebre. Y con ello vamos a hablar un poco acerca del agotamiento por calor. Y es que dentro de las grandes patologías de la hipertermia tenemos el agotamiento por calor y tenemos el golpe de calor. Y la que es más frecuente es el agotamiento por calor, ¿ya? Y esto se produce principalmente por una pérdida excesiva de líquidos y sales minerales. Esta pérdida se debe principalmente a altas temperaturas del medio ambiente, al poco porcentaje de humedad, a la alta exposición también a la radiación solar, y esta se puede verse combinada con actividades físicas.
Y estas pueden ser intensas o medianas, pero va a depender netamente de cómo esté el ambiente. Características claves, la, mm, algunas sintomatologías pueden ser calambre, ¿no es cierto? Una temperatura corporal sobre 38 grados, sensación de fatiga, una piel caliente, sudorosa, ¿ya? Acá todavía se puede sentir parte del sudor. La gran diferencia de un agotamiento por calor y un golpe de calor se refleja a través del estado de conciencia, ¿vale? Esa es la gran diferencia entre un agotamiento por calor y un golpe de calor. Lo que se puede creer que es por la temperatura, de que, por ejemplo, un agotamiento por calor es de 39 grados y un golpe de calor de 40, no, esa no es la diferencia. La principal diferencia entre un agotamiento por calor y un golpe de calor es el estado de conciencia, ¿vale? Porque es importante que entendamos esto, porque podemos tener a un maratonista, a un deportista de alto rendimiento, que si le tomamos la temperatura nos puede dar 40, a lo mejor tiene una piel seca y caliente, o sea que es un paciente que está deshidratado, puede tener agotamientos, calambre, sin embargo, no va a tener confusión ni falta de coordinación, por lo cual enseguida pensamos que es un paciente por agotamiento por calor y se les puede tratar de forma inmediata. No es necesario una gran evacuación en este paciente, ¿ok? ¿Qué debemos hacer para un paciente con agotamiento por calor? La víctima debe descansar en un ambiente fresco, ¿vale? Estirar los músculos afectados. No vamos a poner a la persona en posición fetal, no, lo posible que esté reposada. Debe beber 1 o 2 litros de una bebida isotónica. Si es que no tenemos bebida isotónica, podemos en un litro de agua poner 2 cucharadas de sal y una de azúcar para darle también, aumentar la glicemia, ¿no es cierto? Desvestir a la víctima y buscar sombra. Muy importante, la sombra. Poner insumos helados en arterias principales. Y si el paciente puede beber agua, darle hidratación. Acá quiero poner los siguientes ejemplos. Estamos haciendo kayak en el mar. Estamos ya a 2 kilómetros de la costa y veo que el turista, venía encañado, deshidratado y estamos haciendo kayak en verano a las 12 de la tarde. Y vamos con estos trajes de neopreno, por lo cual que generan calor y le da un agotamiento por calor. ¿Qué harían ustedes? Adelante, ¿qué harían ustedes? Es el contexto. Elizabeth, Le sacaría la ropa, porque la ropa lo abriga mucho ese traje que usan los kayakistas. perfecto. Le sacamos el traje neopreno. Muy buena Sí. solución. Dejémosla hasta ahí, Elizabeth. Con un aporte está más que bien. Carolina, Carolina Huanca. Pensé que estaba, pensé que estaba hablando, pero tenía el micrófono cerrado, Apagado. apagado. Oye, le cubriría la cara con el mismo traje a lo mejor o con algo que tengamos en el momento, no sé si la cara, sino que le cubriría como la parte de arriba. Y Dale a lo sombra mejor, con el traje. sí, darle como sombra a eso. Y arrastrarlo con una cuerda y el kayak del compañero hacia la orilla. Eso Ya, creo que podría hacer. y que no haga actividad física. Sí, porque él no. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién me ha dado ideas para tratar a este paciente? Yo, podría Adelante. ser ¿Quién dijo yo? como, no sé, la Katy.
Me imaginé Catherine como Cabello. quizá aplicarle el mismo agua del mar que está más fría, o lo otro sería como evacuarlo y ponerle compresas. Eso es lo que se me Perfecto. ocurre. Tirar agua helada, justamente tremenda idea. Le sacamos el traje, con este mismo traje le damos sombra y además le tiramos agua para enfriarlo. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer con este paciente? Una cuarta persona. ¿Qué idea tiene más? Hidratarlo. Hidratarlo, perfecto. Démosle agua. Si es que puede tomar agua, que beba agua. Acá Juan Alberto pone, yo hago que lleven su agua y los remolcamos cuerda ya que no puede seguir remando. Perfecto. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué otra cosa podemos hacer con este paciente? Quizá aplicar mm, bebida, o sea, bebida isotónica o sales minerales, brindarle. Perfecto, el agua no es suficiente, metámosle sales minerales. Perfecto. A ver, denle un té tibio. No, creo que darle un té tibio no ayudaría a un agotamiento por calor. Voy a hacer preguntas dirigidas. A ver, Esteban Gajardo, ¿qué cree usted, Esteban Gajardo, que le pudiéramos hacer a este paciente? Te soy Perfecto, sincero, después de las respuestas anteriores no se me ocurre otra idea, la verdad. perfecto, no se le ocurre otra idea. Tenemos Stephanie levantando la mano. Sí, o sea, si no me equivoco, en el kayak uno también está sentado un poco en lo plano, o sea, tiene yo creo que las rodillas Ya, así como doblada. enganchados en los lados, entonces vería que se desenganchan y se estiren y tal vez decirle que también los brazos deja estirado, se pone lo más cómodo y estirado posible hasta poder llevarlo a la orilla. Perfecto, que se estire y que se ponga cómodo. Perfecto. Tenemos una mano levantada, tenemos a Marcia. Hacer como estirar, pero suavemente los músculos, los que estén, digamos, afectados. Ya algo muy similar, ¿no es cierto? Que se relaje básicamente, porque este paciente pedirle que haga una elongación no es el caso, no genera mucha solución, pero sí que estire, que se refiere que no vaya en una posición incómoda, comprimida, que favorezca la circulación. Pero eso, o sea, todos los comentarios que dieron están súper bien adecuados y yo creo que hicimos una atención inmediata, o sea, una atención eficaz para este paciente. Eh, Marcia, silénciate, por favor. Ay, sorry. Si no hay problema. Ahora, pasamos a otro caso. Estamos haciendo senderismo en el mar de dunas, en estas tremendas pedazos de dunas en verano, a las 10 de la mañana. A la municipalidad no se le ocurrió mejor idea que hacer un tour en la mañana, en verano, en el mar de dunas. Tenemos 30 grados, una gran exposición solar, no hay sombra y tenemos a un paciente de 40 años, mujer que no suele hacer actividad física y está caminando y nos dice, oye, tengo mucha calor, le da calambre y no puede caminar y está sudadísima y caliente. Tiene un agotamiento por calor. ¿Qué hacemos? Levantando la mano, por supuesto. Carolina Huanca. Se me ocurre que con los bastones de trekking y a lo mejor
cortavientos, podemos hacer algún tipo de cubre, no sé, pues Sombra. como una sombra o una carpa, algo así. Perfecto. Brindamos sombra a través de los bastones de trekking y cortaviento. Perfecto. Preguntas dirigidas. A ver, Verónica Rubina. Verónica, ¿qué haría usted? No está. Verónica Rubina, ¿no está presente en la clase? No está presente en la clase, Verónica. Perfecto. Lo vamos a anotar. Rosa Naranjo. Rosa Naranjo, ¿qué haría usted? Rosa Naranjo tampoco está en la clase. Perfecto, lo vamos a anotar. Diego Madariaga, perdón. ¿Qué haría usted, don Diego? Hidratar, Gonzalo, lo máximo que, lo más rápido que haría, hidratar y realizar sombra. Perfecto. ¿Con qué le hidrataríamos? Con agüita que debieran llevar todos los participantes antes de subir. Perfecto, perfecto. Otra persona. Ignacio Calderón. Ignacio Calderón, ¿qué idea tiene usted? Hola, hola. Bueno, enfriar el cuerpo lo antes posible. A lo mejor mojar la cabeza, el cuello, axila, abanicarlo. A lo mejor también generar algún tipo de ventilación. ¿Y usted le tiraría el agua Refrescarlo, encima básicamente. nomás? ¿Lo No, bañaría? como te digo, mojarle la cabeza, el cuello y abanicarlo, como para generar un poco de ventilación ahí bajo la sombra que Carolina le dio. Perfecto. Como recomendación, más que mojar a la persona, porque el agua se pierde, una buena idea es mojar prendas y esas prendas ponerla sobre la persona. Esa agua durará más y el enfriamiento será más eficaz, como idea. Pero se entiende súper bien. Eh, tu, 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 ¿Qué otra persona? Leslie. Leslie, ¿usted qué haría? Hola Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi idea igual era esa de mojar prenda porque uno cuando, como es mamá, tiene la costumbre esa de cuando los niños tienen fiebre, claro, mojar la prenda y ponerla en varios sectores, guatita, cabeza de la persona, hacer sombra obviamente e hidratar. Justamente. Está súper bueno. Reiteramos esa idea. Hay algo bien importante acá que creo que se está pasando desapercibido. Acá le vamos a dar la oportunidad a las personas que están levantando la mano. Tenemos a Catherine y tenemos a Matías. Primero, Catherine. Yo creo que está pasando desapercibido la aplicación en las articulaciones de frío, ya sea mojar una prenda, ponerle la articulación, o en sí mismo, esta misma bolsa que activamos el hielo, que tenemos en los botiquín, la mayoría de nosotros creo, y eso lo utilizaría en esta ocasión. Perfecto. Lo ideal es ponerlo, ¿no es cierto?, en arterias principales. Acá vamos a hablar, poner, por ejemplo, esta compresa fría en la ingle, en el cuello, en las axilas, en el pecho también. Funciona bastante bien. Vamos a acertar un poquito a las personas que están levantando la mano para comentarles el terreno, ¿no es cierto? Estábamos hablando recientemente de los mecanismos de pérdida de calor. Le dimos sombra, ¿no es cierto?, para protegerlo. Esta persona está sudando, se está evaporando, ¿no es cierto? Está respirando. La convección. ¿Deberíamos poner a la persona en un lugar que dé viento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mover a la persona y ponerla en un lugar que corra viento?
¿Es buena idea? Sí, yo creo que sí es buena idea. Sí, es buena idea, en verdad. No es porque Sí. la esté dando yo, sino más bien porque estamos aprovechando la convección de pérdida de calor, el viento. No vamos a tener lluvia, vamos a tener viento y hay que aprovecharlo. Acá Pablo pone buscar el entorno de filo de la duna donde tenga sombra y llevarlo. Perfecto, buscamos una sombra natural y muchas veces esta sombra, hay muchas veces que la sombra no pasa viento, entonces pudiéramos jugar con aquello. Si nos toca un día de verano que no hay viento, mala suerte. Vamos a buscar y favorecer la sombra. Otra cosa es también, acá ya me voy un poco con el tecnicismo porque yo conozco mi duna, y la arena de la duna, mientras más abajo ustedes escarban, es más fría. La capa superior de la duna es caliente, por lo cual el mecanismo de conducción de pérdida de calor no va a ser tan eficiente como si nosotros cavamos un pequeño hoyo, vamos a sentir arena más helada y esta arena más helada va a favorecer también la pérdida de calor. Ercio tiene la mano levantada. Solo como comentario y lo que ha servido también obviamente es recostar a la persona debajo de un vehículo. Generalmente hay viento, obviamente no un vehículo encendido y menos un vehículo que está llegando. En un vehículo aparcado debajo con la sombra que da y con el vientecito que corre, generalmente vienen unos enfriamientos más rápidos. Pudiera ser una opción en caso de que no Te tengamos estoy nada contando más para como crear sombra. anécdota de que sí pasó. O sea, eso fue así. Sí. Marcia. Puede ser igual estar atento en lo que es su respiración, su temperatura. Control de signos vitales, por supuesto, Claro. que vaya. Hay que hacerlo justamente. Monitorearlo. Matías, y con Matías terminamos. Bueno, más que nada como quizá como una idea que se podría aplicar a los tours que se hacen en las dunas por este mismo problema, quizás se podría como llevar algún tipo de quitasol en caso de que pase algo así, porque a veces los vehículos, si bien como decía acá mi compañero, los vehículos pueden servir, quizás algunos podrían ser muy bajos, entonces quizá la persona no quepa ahí y pues, se podría quizá llevar algún tipo de quitasol. Igual sobre lo de recién, eh, creo que una cosa que no se tocó mucho fue lo de quizá podría llegar a darle un calambre a la persona y en ese caso, tomando en cuenta también el ejemplo de la señora de 40 años, sería como que alguien la sostuviese, la intentase mantener como lo más cómoda, lo más recta posible e intentar, como decían nuestros compañeros, ponerles prendas, quizá quitarle las prendas que tampoco se utilicen mucho, dejar solamente las obvias y ir quizá cambiando los paños como repetidamente para evitar que el agua se caliente con el mismo calor del cuerpo, o sea, los paños se calienten con el mismo calor del cuerpo. Eso. Sí, justamente, en verdad todo lo que dice Matías está correcto. Como observación nomás, más que cambiarle la ropa a la persona, es sacarle la ropa. Si la persona puede quedar en ropa interior para no generar mayor incomodidad, lo dejamos con Más, eso y nada más. más que cambiarle la ropa, me refería a cambiarle como los paños que se usan para enfriar a la persona en los puntos específicos. Perfecto, sí, todo muy correcto. Continuamos. De cosas claves a considerar para en el del medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, la temperatura de globo de bulbo húmedo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la WMS, se utiliza mucho en entornos médicos para medir temperatura, humedad y radiación solar. Cuando estos tres están en paralelo, por ejemplo, cuando la temperatura, si no me equivoco, es sobre 30 grados, cuando la humedad es bajo 30 grados y cuando hay bastante radiación solar, es muy probable que tengamos pacientes con agotamiento por calor o hipertermia. ¿Cuál es la prevención de la insolación?
Evitar la sobrehidratación, importante. ¿Por qué evitamos la sobrehidratación? Porque la sobrehidratación genera mucha micción, que la micción es orinar, y cuando orinamos bastante, perdemos muchos electrolitos. La persona va a tomar agua, pero no va a poder recuperar los electrolitos a la misma velocidad, por lo cual va a generar otra sintomatología como calambres. Los calambres no necesariamente se producen por la falta de energía o falta de agua. Los calambres también se pueden producir por falta de electrolitos. ¿Se acuerdan que la clase pasada, antepasada, le conversaba que necesitamos tener sodio, magnesio, potasio, calcio, todo hace una reacción bioquímica para generar las contracciones musculares. Y si un paciente está sobrehidratado, va a orinar mucho y va a perder electrolitos. Otra cosa, conciencia del peso. Una persona que va a tener obesidad o sobrepeso se va a calentar, en su termorregulación se va a calentar antes, por el solo hecho de que la grasa es un agente que conserva el calor. Exposición y entrenamiento al calor, ¿no es cierto? Es muy diferente que nosotros que vivimos en el desierto, tenemos otra relación con lo que es el calor, pero si traemos un socio del norte de Alemania y lo ponemos a caminar a estas temperaturas, y si no está entrenado, es más probable que reaccione frente a esto. Evitar droga y medicamento, sumamente importante. Las drogas muchas veces son vasodilatadoras, generan hipertensión, desregulación, entre otras cosas. Utilizar ropa y equipo apropiado, ¿ya? No vamos a hacer un senderismo donde la probabilidad de calor es alta con un polar, ¿no es cierto? Necesitamos ropa, en lo posible sintética, que permite una muy buena ventilación, ropa con protección UV, que es muy importante manejarla principalmente en este ambiente como desierto o montaña, y evitar el sobreesfuerzo, por supuesto. Marcio. Marcio, ¿tenía la mano Ah, levantada? no, me quedó la mano ahí. Disculpa. Después vamos a pasar a hablar sobre el golpe de calor, ¿ya? El golpe de calor va a favorecer la misma sintomatología, ¿ya? Va a tener dolor de cabeza, piel caliente o húmeda, pero va a estar roja, va a ser un paciente súper irritable, va a tener mucha molestia, un paciente que puede vomitar, que va a tener principalmente alteraciones en la conciencia. Los pacientes con golpe de calor van a estar desorientados, ya puede que en las 4 preguntas de déficit neurológico, una pueda salir mala, es un paciente que puede tener hasta alucinaciones y lo peor es que puede convulsionar y entrar en estado de coma. La gran diferencia entre un paciente de golpe de calor y agotamiento por calor es que el golpe de calor es una evacuación tipo 1, que si bien es un paciente que hay que tratar y hay que aplicar todos los mecanismos de atención, es un paciente que hay que evacuar sí o sí. ¿Perfecto? Es un paciente que no puede quedar ahí. Que si lo vamos a atender, será además en el traslado. Y acá le hago la pregunta. ¿El golpe de calor se produce en días o es instantáneo? ¿Qué creen ustedes? Instantáneo. Matías, Yo opino lo mismo. Probablemente sea instantáneo o algo de pocos minutos. ya, acá dice como en Nescafé, instantáneo. Acá depende, se demora unas horas. ¿El golpe de calor se produce en días o es instantáneo? Creo que ¿Quién depende de piensa la los demás? exposición.
No sé si en unas horas, pero tal vez en minutos, puede ser. Minutos. Rápido, por algo de su golpe. Bueno, en pacientes que han tenido golpes de calor, de acuerdo a estudios en zonas agrestres, de acuerdo a WMS, se ha evaluado de que su proceso para generar golpe de calor no es instantáneo. O sea, es consecuencia de días de malos hábitos o malas prácticas, ¿ya? Así que, ¿por qué es importante que sepamos esto? De que si tenemos a un paciente, ¿ya? De que están haciendo una actividad física y notamos que tienen un golpe de calor, acuérdense, el golpe de calor se va a caracterizar principalmente por alteración de la conciencia. Si este paciente se altera su nivel de conciencia y nosotros lo identificamos, esto es un golpe de calor, automáticamente debemos pensar que este paciente lleva días mal hidratándose, ¿ya? Debe ser un paciente deshidratado. Debe ser un paciente con hiponatremia, o sea, debe tener bajo porcentaje de sodio-potasio. Y acá podemos pensar que a lo mejor es un socio que lleva 3 días bebiendo alcohol. El alcohol favorece mucho a la deshidratación, ¿ya? A través de la micción de la orina. Una temperatura también, humedad del 75%. Acá, humedad al 75%. ¿Qué lugares en el mundo pudieran tener una humedad al 75%? La selva. Matías, Como acaba de decir de hecho un compañero, probablemente una selva, una jungla o algún lugar de ese tipo. O sea, algún lugar tipo Brasil. ya, exacto, tenemos la selva. ¿Y algún lugar acá en Atacama que podamos tener la humedad sobre el 75%, Javier? La Guadalajara. Había levantado la mano por una anterior, perdón. Termina esta idea, es que me quedó una duda, Gonzalo, con la hiponatremia. Dijiste que era la baja de sodio, ¿no? En el cuerpo, Sodio-potasio. pero también es el exceso de líquido en el cuerpo también, ¿o no? No, porque es hipo, es bajo. Hiponatremia. Ah, perfecto. ¿Y cuando estáis con mucho líquido en el cuerpo? No me acuerdo en este momento. Te Es mentiría. que, puta, No me acuerdo de la porque termotecnia. a mí, sí, porque me salía ahí también, porque hiponatremia también era de exceso de, de líquido, pero sin sodio, ¿cachai? Toma, interpreta más bien una hiponatremia a bajo porcentaje de electrolitos. Ah, perfecto, ya, con eso todo claro. Humedad del 75%. ¿Qué lugar en Atacama podría tener sobre el 75%? Porque uno puede pensar, la jungla, ya, pero la jungla está lejos. Las minas, pues. Las minas, una cueva. Ya, ahí pusieron la Camanchaca, no, la Camanchaca no, pero sí las cuevas. ¿Ya? Pacientes, por ejemplo, que mineros, nos toca a lo mejor estar frente a un accidente minero que no es menor y pasan acá, donde tenemos un paciente con golpe de calor y automáticamente debemos pensar, ¿cómo sucedió esto? Y es que nosotros tenemos el mecanismo de pérdida de calor, lo que es el sudor. Pero el sudor, cuando tenemos un mayor del 70% de humedad del ambiente, el sudor ya no sirve. ¿Me explico? Tenemos la historia de los 33, tan conocida por todos, donde efectivamente estaban abajo, a 38 grados con una humedad de la que menciona. Como lo que pasó en la mina San José. Bueno, ahí los mineros pasaban viviendo en un gran porcentaje de humedad, donde su sudoración ya no sirve para enfriar el cuerpo. Entonces son pacientes que viven con una hipertermia, por lo cual son pacientes que pasan muchas horas hasta días
Bajo esto, generan una hiponatremia, ¿no es cierto?, perdiendo sales minerales a través del sudor y que se pudiera traducir, ¿no es cierto?, en un famoso golpe de calor. Así que esas son las situaciones que tenemos. Por lo cual, la respuesta del golpe de calor, ¿se produce en días o es instantáneo? Puede ser ambos. Sin embargo, hay condiciones de los pacientes que también pueden favorecer esto. Por ejemplo, personas mayores, olas de calor del ambiente, cuando el ambiente tiene mucha exposición a olas de calor, es un ambiente que ya de su porcentaje de humedad va a bajar más. Personas sedentarias, consumo de medicamentos, sudoración, etcétera. O sea, hay ciertas condiciones. ¿Qué vamos a hacer de tratamiento para un golpe de calor? Alejar a la víctima del calor, bajar rápidamente la temperatura, ¿ya? Es muy importante la práctica que habíamos hecho recientemente, sumergir en agua fría o colocar hielo con presas frías por donde pasan las arterias principales, ¿vale? Por eso pongo esta imagen, por ejemplo, en las carreras de triatlón o ultramaratón o de trail running, donde las personas suelen tener altos niveles de temperatura al término de la carrera o cada ciertos puntos encuentran estos estanques de agua fría. Entonces a las personas no se esperan que se sienta mal muchas veces, porque estos deportistas pueden de que su temperatura durante toda la actividad sean de 40 grados y pueden estar bien, pero es una persona de que por sí va a venir con un agotamiento por calor y por pérdida de electrolito y la actividad física. Entonces, aunque no muestre sintomatologías de fatiga, terminan la carrera y se meten de esto enseguida dentro de estos cubículos. Y lo hacen a modo de prevención, ¿vale? No es necesario, en este caso, que este paciente tenga que tener alteración de conciencia, no. Ellos saben que vienen con una temperatura súper alta, saben que ya perdieron electrolitos, saben que vienen con calambre, entonces a modo de prevención se meten en estas tinas con agua helada. En el caso del golpe de calor, si es que la víctima ya recupera la conciencia, ya está con claridad, lo podemos sacar y aún así los evacuamos. El paciente aún así se evacúa. Ahí tengo un par de manos levantadas. Tengo a Javier y a Carlos Ortiz. ¿Vemos a Javier? No, a mí no, se me quedó levantada de la vez anterior, Gonzalo. Ah, ok. Perdón. No hay problema. Tengo a Carlos y después a Steffi. Gonzalo, cuando estábamos viendo los principios de el golpe de calor en, en la, en la hiponatremia es baja sodio que puede verse, digamos, relacionado a la hipovolemia, que también puede estar relacionado directamente con el golpe de calor. Pero la hiponatremia es de sodio, no es de potasio, porque las bajas de potasio se llaman hipercalemia o hipocalemia, que es Hipocalemia. otro concepto. Entonces, Exacto. la hiponatremia no es baja de sodio y potasio, sino que es baja de sodio solamente. Y ahora tengo una duda que no la tengo clara en este minuto, pero si es que no me equivoco, por gradientes de concentración de electrolitos y de este tipo de moléculas, creo que el sodio y el potasio sí tienen una relación que es como, creo que en este sentido podría llegar a ser inversamente proporcional, así que es probable que sea asociado a una hiponatremia y a una hipercalemia, no una baja de sodio y de potasio, sino que podría ser una baja de sodio y un alza de potasio. Pero eso tendríamos que agarrar un libro, leerlo y verlo y conversarlo. Pero el concepto como hiponatremia, la hiponatremia es solamente asociado al sodio, no al potasio. Exacto.
Toda la Vale. razón. Bueno, Gonzalo, sí. una consulta. Steffi, Es que, espera, Javier. perdón, Steffi, perdón. Sí, yo tenía dos consultas, pero respecto al agotamiento de calor. Uno era si es equivalente a la insolación y la otra pregunta es si, bueno, yo escuché que, por ejemplo, aplicar agua cuando uno está muy acolorado así directamente en la cabeza no es tan bueno. Es mucho mejor poner agua en la nuca. Y yo misma hice esa experiencia también al hacer trekking que me ayuda mucho poner agua en la nuca, agua fría. Esas dos preguntas. suena súper buena idea, principalmente para hacer que la sangre que llega al cerebro se enfríe progresivamente. Ya, La primera pregunta no la entendí muy bien. si el agotamiento por calor, si es lo mismo que la insolación. ¿Insolación? No, no Sí. es lo mismo. La insolación se refiere principalmente a una quemadura de primer grado que será por la exposición a la radiación. Ah, ok. Gracias. Javier, Sí, Gonzalo. Una consulta con lo que dijiste, cuando dieron el procedimiento de cuando había un agotamiento de calor, nos pasó una vez que una compañera le pasó y todo lo que dijeron los compañeros estaba bien, po. Pero ¿sabéis qué? Mi profe le dio como una especie de gel algo, no sé si habrá sido algo dulce, y como que al ratito se empezó a sentir bien. Obviamente estando bajo sombra y bajo todo eso. No sé qué habrá sido, Gonzalo, no sé si puedes saber algo. voy a ignorar en esta ocasión para no seguir perdiendo el hilo de la clase. Estamos contratiempo y todavía hay mucho Vale, tiempo vale. mucho tema. Vamos a hablar ahora de la hipotermia. Me imagino que han visto cómo es la hipotermia o alguien ha vivido la hipotermia en sí. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Por acá, Gonzalo, Diego, sí, una vez nosotros vivimos un poco como en principio de hipotermia, íbamos cruzando de Calama a San Pedro en la noche. Íbamos en la moto con la ley y llegábamos al otro lado, así, pero congelado, yo no sentía la mano. Eso fue aproximadamente como 5 años y bastante heavy la situación porque yo pensaba que iba a perder la mano. Puse la mano así en desesperación, me empecé a calentar la mano en el motor de la moto y ahí seguimos avanzando. Como iba yo acelerando, la mano la llevaba muy expuesta al viento. Esa fue la única sensación de hipotermia que he sentido yo en mi vida. No, pero tuvo que haber sido igual severa como para sentirlo. Bueno, dentro de la hipotermia vamos a encontrar tres grandes macros. Tenemos la leve, la moderada y la profunda. ¿Ya? Y dentro de lo que se nos habla es que de 35 a 32 grados es una hipotermia leve, que seguramente más de uno la ha sentido cuando tiene estos temblores, ¿no es cierto? Los famosos escalofríos, tiene piel fría, pálida o las extremidades están sumamente heladas. Yo creo que mm, todos o más de alguno de los presentes ha presentado una hipotermia leve. Ya después, una hipotermia moderada es cuando el sistema compensatorio empieza a fallar. Y ahí empieza a presentarse la disminución de conciencia. Empezamos a presentar principalmente conducta errática, que puede alterar la conciencia, ausencia de temblores, o sea, de que el cuerpo ya se agotó, el cuerpo ya ni siquiera tirita, es un estado en que la persona está tan fría que con suerte mantiene un estado de conciencia, frecuencia cardíaca y respiratoria lenta e irregular. Acá ya el mecanismo compensatorio falla y encontramos a estas personas que están casi muertas. Y después tenemos una hipotermia profunda, que ya es pérdida de conciencia, signos vitales poco perceptibles, víctimas con posible congelamiento en extremidades, piel extremadamente fría. Estos son los casos que le llaman los paletas de hielo.
cuando son pacientes que ya se expusieron tanto al frío y están tan congelados que ese es su estado. Para que una persona llegue a una hipotermia profunda, generalmente son pacientes que no tienen lesiones politraumáticas con pérdida de sangre. Son pacientes que generalmente, como este caso, que tuvo un accidente, se quedó ahí por la falta de oxígeno y se congeló con el tiempo. ¿Cuáles son los tratamientos? Para la hipotermia leve vamos a buscar refugio, proporcionar calor, que la víctima se saque la ropa húmeda y se coloque ropa seca. Además de abrigarse, se le animará a hacer ejercicios con cuidado y administración de bebidas calientes azucaradas. ¿Vale? O sea, básicamente vamos a buscarle refugio a la persona, que beba líquidos calientes, que se saque la ropa húmeda y se ponga ropa seca y además de abrigarlo. Para una hipotermia moderada, lo mismo, buscar refugio, proporcionar calor con empaque de hipotermia, colocar cosas calientes en las arterias principales, por ejemplo, botellas de Nalgene, acá en la ingle, la axila, en el cuello. Pudiéramos poner, por ejemplo, en el pecho también. Y trasladar a la víctima. Una hipotermia moderada refiere a un paciente que hay que trasladar en caso de que no se pueda aumentar su cadena de supervivencia. ¿Vale? Hipotermia profunda, busque ayuda, nunca deje sola a la víctima y si la ayuda no puede llegar, traslada a la víctima con mucho cuidado en camilla y sin hacer movimientos bruscos porque son pacientes que están modo paleta de hielo y son pacientes que se generan los paquetes de hipotermia y se mandan directo. Caso ficticio, caso ficticio. Estamos haciendo un senderismo en el mismo mar de dunas, a esta vez en invierno, a las 12 de la noche, porque quisimos ver la luna llena, y voy con un paciente de 50 años, con sobrepeso, que fue con short y polera a subir las dunas en invierno. Sudó todo el camino, llegamos a la cumbre y llegó a la Camanchaca. Hace frío y empezó a tiritar. Está tiritando mucho y nos dice que no puede caminar porque tiene mucho frío, no se puede mover. El chico, como vio que había sol, no llevó chaleco, está con polera de algodón, short de algodón, bastones de trekking. ¿Qué hacen? Preguntas dirigidas. Partamos con Andrés, que no ha participado. Adelante, Andrés. Hola, buenas. Yo lo primero que haría sería tratar de, si es que el senderista no llevó ropa de cambio, pedir a la gente si es que tiene mudas de cambio. Cambiarle la ropa mojada porque el algodón obviamente absorbió todo el sudor y se congeló ahora con el viento de la Camanchaca. Segundo Perfecto. sería No, dejémoslo hasta ahí. abrigarlo, Solamente una uno. manta térmica. Solamente Ok, uno, ok. Andrés. Andrés, solamente uno. Ok, Nada ok, más. ok. Muchas gracias. Cambio de muda de ropa. Perfecto. Ayumi, ¿qué piensa usted? Ayumi, ¿está presente? No, no está presente Ayumi. Carlos Ortiz se acaba de conectar, pero recién aportó. Carlos Pizarro. Carlito, ¿algo que nos quiera aportar? ¿Quería usted? Hola, ¿qué tal? A ver si ya le aplicaron el cambio de muda. También concentraría en las zonas como más importantes de aplicar calor. ¿Cómo Eh, cuál? bueno, la ingle, la axila, el cuello, la cabeza, los pies, Perfecto. mudas nuevas. O más ropa incluso. Ya, y abrigaría esa zona, por lo que Claro, entiendo. aislar del medio. Perfecto, aislamos del medio. Eduardo Valencia, ¿usted qué haría?
Y Eduardo Valencia, ¿Me segundo escucho? llamado. Sí, ahí se escucha. Eh, pucha, no sé si sea válido, considerando que igual es como un ambiente no tan terrible. eh, igual creo que se puede considerar la opción de hacer ejercicio, como calentar el cuerpo de manera interna con gasto calórico. La persona refirió que no se puede mover. Tiene Mm, mucho frío, verdad, pues no no se se puede puede. mover, está tiesa. Puede ser como la ingesta calórica de bebidas calientes. Puede comer, ¿sí? ¿Cómo qué bebida caliente le podríamos facilitar? ¿Qué le recomienda usted? Puede ser un café, si ¿Un no me equivoco. cafecito? Leche, ¿Leche? como chocolatada, como algo azucarado, grasoso, como por ahí va la cosa. Perfecto, está súper bien. Entonces le damos chocolate caliente, leche con chocolate caliente, azúcar, calorías, caliente, grasa, todo lo que le pueda abrigar. Perfecto. Tenemos a Frana Barcia. Frana Barcia, ¿usted qué haría? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Eh, bueno, le voy a contar como una experiencia que me pasó, que fui a la duna y quedé botada de noche y no llevé nada para abrigarme. Y lo que hice esa vez, hice una ollita en la arena y me cubrí con eso. No sé si Muy sirve. buena idea. Ahí, perfecto. Cubrir acerca de la camanchaca. La camanchaca está presente en el ambiente haciendo un hoyito. Abajo la arena puede que esté caliente incluso. Sí, efectivamente estaba caliente. Perfecto. Última persona dirigida. Tenemos a Juanaco. No sé quién es Juanaco. Sí. No sé si soy yo, lo que pasa es que no tengo audio en el computador, entonces estoy doble. Ah, Juan Alberto es igual a Juanaco. Entiendo. Claro, al cuadrado. Adelante, Juanaco. Ha tirado pura talla, por favor. ¿Qué haría usted? Yo creo que ya habría que evacuar a la persona porque dice que no se puede mover y todo. Hacer como decía la compañera, burrito o improvisar una camilla y evacuar pronto. Y le evacuamos. Perfecto. Es un paciente que igual se puede tratar en el lugar, siempre y cuando tenemos los insumos. Acá en este caso tenemos muchos insumos, así que no lo vamos a evacuar todavía. ¿Qué haría usted? ¿Qué inventaría usted? ¿A mí de nuevo? ¿Sí? Como dije, es un paciente que se puede tratar en el lugar con insumos necesarios. En este momento tenemos insumos necesarios, por lo cual, ¿qué le inventaría usted que sea diferente de lo que se decían sus compañeros? Si habemos, se le están aplicando esos insumos, digamos, se le cambió ropa y todo eso, le hacemos como una barrera entre nosotros para taparle un poco el viento. Y Ya, lo tratamos perfecto. de, claro, y mi papá cuando teníamos frío nos hacía como unas friegas en los pies así, no sé si será Voy tan a efectivo eso. recapitular lo que han hecho sus compañeros. Un compañero le cambió la muda de ropa a muda seca. Otro compañero la sobreabrigó todas las extremidades de la cabeza. Otro compañero le dio chocolate caliente. Otra compañera le armó una cueva, un hoyito, para protegerlo del medio ambiente. Mi pregunta a usted, ¿pudiera hacer algo diferente o algo más? Hacerlo, mantenerlo activo, que hable, eh, como decía, tratar de cortarle el viento con los insumos que tengamos, con las personas, y estarle haciendo preguntas constantemente también, Perfecto. Me chequeando parece su estado. muy buena idea mantener un apoyo psicológico. De que creo que es muy buena idea de que los pacientes no solamente se curan
a través de cubrirlo y nada. No, o sea, mantener un apoyo, una atención psicológica, llamémoslo, es muy, muy buena idea. Acá a su compañero le pusieron como usar una manta térmica. Sí, usar una manta térmica es muy buena idea también. Después voy a pasar a todos los comentarios. Pero acá hay una duda. La misma situación, pero en Laguna Verde. Un paciente que se mojó en la Laguna Verde, se metió a la laguna o a la terma, se le mojó la ropa o lo que sea y justo falló la camioneta. ¿Será recomendable pasar la noche en la terma? No. Pasar sobre 20 minutos en la terma va a generar una vasodilatación tremenda y te voy a apunar. Y ahí vamos a estar enfrentando más la altura. Lo ideal sería abrigarlos con lo posible con prendas secas, buscar refugio, etcétera. Calentar cosas y ponérselo en la extremidad, pero pasar toda la noche en la terma va a generar una vasodilatación tremenda y se puede apunar. Muchas gracias, chiquillos, por sus respuestas. Bueno, repaso acá un poco acerca de lo que es la cámara de hipotermia, que son bajo 3 pasos, ¿no es cierto? Al igual que un sistema de capa, vamos a una persona que tenga una hipotermia moderada a grave, podemos meterle botellas calientes en principales extremidades, lo envolvemos en aluminio, posteriormente los abrigamos con un saco de dormir. Si es que no tenemos saco de dormir, podemos tener prendas de ropa, mantas, etcétera, y posteriormente le metemos la última capa, que es una capa aislante. Igual lo vamos a aprender a hacer en terreno para quien nunca lo ha hecho.